A vivir que son 2 días. Javier del Pino. I've been sleepless at night, 'cause I don't know how I feel. I've been waiting on you, just to say something real. There's a light on the wrong, and I think you know. Morning has come and I have to go. ¿Sigues por ahí, no, Ramón? Aquí estoy. Te iba a preguntar hasta qué punto crees que la amenaza yihadista en Europa, que es un peligro claro, está en la parte de atrás de nuestra conciencia. Solo nos acordamos de ella cuando ocurre algo como lo que ha pasado recientemente en Francia. Sí, el asesinato de Samuel Paty. Más que islamista, yo haría una diferencia entre religión y radicalidad, que no tiene por qué estar unido. También hay muchos católicos radicales y no significa que el catolicismo sea radical. Pero sí es cierto que hay un problema grave en Francia y en otros países, en España también, pero menos visible, y en Bélgica, donde de generaciones, la segunda y la tercera generación de inmigrantes que proceden de países islámicos no terminan de sentirse parte de esta sociedad y tampoco ya son parte de aquella sociedad, con lo cual están en un mundo de nadie, sin sentir pertenencia, sin trabajo, sufriendo la crisis económica que sufrimos todos, y eso es un oído muy fácil para que los radicales canten, las redes sociales influyan y se producen radicalizaciones delante de nuestros ojos sin que las veamos. Mira, antes hablábamos también de cómo algunos titulares de prensa, y hablábamos con la historia de Israel y Arabia Saudí, Irán, algunos titulares solamente cuentan una parte de la historia. Sabes que Emmanuel Macron se quejó mucho de cómo Estados Unidos había reflejado en su prensa el asesinato de este profesor, o otro asesinato reciente, si no recuerdo mal. No, era el de Samuel Paty. Sí, el titular era en el New York Times, era algo así como: la policía abate a un islamista en la calle, ¿no? En lugar de decir un islamista que había decapitado a un profesor por mostrar imágenes de Mahoma es abatido por la policía. Ahora he escuchado antes cómo la nueva ley de seguridad francesa va a prohibir difundir imágenes de actuaciones policiales, que este es otro tema del que, si quieres, otro día hablamos. Sí, pero los franceses salen a la calle, a diferencia de nosotros. Exacto. No, te iba a preguntar cómo te parece la actuación de Macron en todo este conflicto permanente. A mí Macron me parece un producto de marketing, sin ideología, que va navegando, sí, bueno, va navegando ahí con tal de estar aferrado al poder, ¿no? Bueno, es una forma de ideología, ¿no? Dejar que el mercado funcione y tú lo único que haces es navegar encima. Dejemos saludar a Said El Kadawi, que es psicólogo, escritor, autor del libro Radicales, editorial Catedral. Nos atiende desde Radio Barcelona. ¿Cómo estás, Said? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Tú eres psicólogo especializado en salud mental en contextos de migraciones, de identidad, de adolescencia también. ¿Hay un perfil psicológico único de los jóvenes radicalizados? No, yo diría que no hay solo un perfil. Lo que pasa es que es verdad que coincide una gran característica, que es una fragilidad personal, y si se junta con una fragilidad familiar y son jóvenes ávidos de un discurso que los parapete, de una ideología fuerte que les dé seguridad. No sé, es la combinación de debilidad con la búsqueda de un discurso sectario que es aparentemente fuerte, aunque sabemos que es muy débil. Entonces, ¿por qué unos se radicalizan y la mayoría claramente no? Bueno, unos se radicalizan porque es que hay diferentes maneras. Hay una manera elaborada de dar salida a las dificultades, al sentimiento de humillación, al sentimiento de no poder con la vida, al que es el trabajo, la búsqueda, la amistad, que es lo que hacemos la mayoría de las personas, y conviene destacarlo, ¿no? Es decir, no todos venimos de familias hechas y derechas y fantásticas para poder salir adelante, pero hay otros que ante las dificultades pues sucumben a ideologías o a discursos radicales que ofrecen soluciones a muy corto plazo, y las soluciones a corto plazo son derivadas del pensamiento mágico, digamos, ¿no? Pues que hay este porcentaje pequeño es porque sucumbe a un discurso fuerte que parece que le dé una salida mañana, encontraré una salida a mi malestar. ¿Cómo puede detectar, no sé, la sociedad, la familia, el colegio, cómo se detecta que una persona se está radicalizando? Bueno, en el caso de los jóvenes,
hoy sintetizaríamos mucho, ¿no? Porque es un tema complejo, pero en el caso de los jóvenes, por ejemplo, hay actitudes que algunos padres ven como sentar cabeza, como actitudes positivas, ¿no? Que pasan de un cambio de estar en la calle o de ir con los amigos, o incluso tener algunos problemas, algunos conflictos con los iguales, con los padres, con los maestros, a ser chicos excesivamente serios, a querer hacer las cosas muy bien, a acudir a las mezquitas o a los oratorios. O sea, a veces este tipo de síntomas que la gente toma como positivas, en un adolescente no tienen por qué serlo, sino que lo que puede estar cociéndose es pues un intento de cambio rápido, ¿no? Aparentemente sentando cabeza, pero en un adolescente no es ni lo normal, ni lo deseable, ni lo es mejor que se equivoquen, que salgan, que jueguen, que discutan, ¿no? Una vuelta a la religión o un excesivo interés por la religión de este determinado tipo a esta edad no tiene por qué ser un buen síntoma. Claro. Y en su día elogiábamos el papel de las redes sociales en las primaveras árabes, por ejemplo. Ahora son también una herramienta de propagación de la causa yihadista, ¿no? Claro, es que las redes sociales son buenas para todos. Entonces, cualquiera que les sepa manejar. Y en la primavera árabe, pues sirvió, es verdad, hermanó, ayudó. Y lo mismo hacen el discurso radical. Está trabajando muy bien todas las redes, porque sabe que ahí tiene un nicho de clientes importante, que lo que hacen es... En Francia, por ejemplo, no sé dónde lo leí, pero decía que algunos jóvenes lo que hacían, sobre todo jóvenes con padres modestos que no sabían transmitir una religión más allá del ritual, etcétera. Estos jóvenes despreciaban a los padres y decían: vosotros no sabéis nada de la religión y yo ahora quiero saber. Se metían en internet, encontraban la información de lo que es la auténtica religión según los radicales, y los hijos se convertían en chicos pasados de vuelta con la religión, mucho más que los padres, que son padres modestos, tranquilos, que tenían una idea de la religión muy de estar por casa, muy de tradición, y entonces hay un desprecio hacia los padres y un intento, ¿no?, un suplir la función de enseñanza de los padres por la función de Internet, y esto es peligroso. Claro. Hay un discurso de los europeos sobre los árabes, el mundo islámico, y hay un discurso del mundo islámico sobre los europeos que no suelen encajar entre sí. Hace que estas dos sociedades vivamos en una especie de, no sé, de fantasía sobre los otros, ¿no?, que no encaja realmente con la realidad. Es que exacto, en el libro es lo que trato de explicar, y lo que tú acabas de decir ahora, Ramón, es una frase de Al-Jabri, por ejemplo, que lo tiene en sus libros de la crítica al pensamiento árabe, por ejemplo, que él habla de esto, ¿no? Cómo hemos ido construyendo lo que es el otro, es una construcción totalmente artificial, la hemos hecho verdad, y conforme a esa verdad construida nos relacionamos los unos con los otros. Pero si nosotros hablamos de, por ejemplo, los marroquíes, los españoles, los marroquíes tenemos muchas más cosas en común con los españoles que con los árabes de Arabia Saudí, tenemos una historia, la geografía, el Mediterráneo, el carácter, hay muchísimas más cosas que no es verdad que los marroquíes, por ejemplo, tengamos que estar situados entre los árabes o entre ellos. Ellos y nosotros es mucho más complejo de lo que se presenta. Hay un discurso muy reduccionista que muchísimos han denunciado, pero parece que no lo sabemos reconducir. Que bueno, hay un optimismo por tu parte para el futuro. ¿Crees que hay un camino de modernización quizá del Islam para poder avanzar y para poder derrotar a ese fanatismo? No, yo lo que creo es que aquí en Europa tenemos más posibilidades de hacerlo. Porque el gran drama es que los países musulmanes, la gran mayoría, hacen una utilización del Islam, y a nivel político no solamente están evolucionando, sino que experimentan regresiones. Es decir, estamos el tiempo ha pasado, estamos en el siglo XXI, y algunos se comportan, o tenemos gobiernos que son feudales. Aquí en Europa
hay un poquito más de esperanza. Entonces lo que hay que hacer es casar el Islam con los valores europeos de laicidad, de igualdad, y eso es posible, claro que es posible, pero hay que ponerse a trabajar ya y sobre todo no considerar a los musulmanes como un cuerpo extraño, como algo fuera que no es europeo, que es eternamente extranjero, ¿no? Hay una parte del Islam que es europeo, que tenemos que integrarlo como europeo y hacer que case con los valores. La gente a veces olvida que sale de un país, o sea, que salimos de países precisamente porque no tenemos oportunidades. Y estas oportunidades van ligadas básicamente a la estructuración de la sociedad. Una sociedad democrática permite mucho más posibilidades al individuo. Y la gente a veces sale del país y olvida que viene a Europa por algo. Tenemos que recordarlo, que ese algo es muy importante, que ese algo es lo que hace a las personas libres, lo que hace que una sociedad pueda ser plural. Tenemos que recordarlo y eso es obligación nuestra. Y también es algo nuestro, hay que recordándolo a nosotros también. Said El-Kadawi es nuestro. El psicólogo, escritor y autor del libro Radicales, de la editorial Catedral. Gracias, Said. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego, Ramón. Chao.